Bienvenidos. Están entrando. Y bueno, de hecho, si te pones ahorita de estos relatos que has dicho, por ejemplo, el del señor que te contó que estaba haciendo algo en la tierra, que si te pones a pensar, tal vez estaba como escarbando, y el otro que dices que estaba como emergiendo algo de la tierra y salió como ser humanoide reptiliano, y ya ves que hay algunas teorías de conspiración que hablan que los reptilianos pues son seres que viven adentro de la tierra, ¿no? Exactamente, entonces como que ya cuando empiezas a enganchar ciertas cosas o atar cabos, como dices, ¿no? Ya te empieza a hacer cierto ruido, ¿no? Porque esta persona que está aquí en México me cuenta eso y otra persona que vive en otra parte del mundo cuenta casi lo mismo, ¿no? Pues o seres que están o emergiendo de la tierra o tratando de entrar a la tierra, entonces sí como que empieza a tener cierta lógica, ¿no? Pero al final de cuentas, pues como dices, ¿no? No se puede afirmar a cierto punto. Pero que ya te voy a decir algo, ¿eh? Yo sí soy conspiranoico al 100% y yo sí le creo a David. Te voy a ciertas cosas también. Es que nada más para terminar, hay ciertas cosas que, por ejemplo, no sé si conozcas a Chris Everard, que también es como que me suena, cantante Chris Everard, sí. No, él está muy pegado a David Icke en este tipo de cosas. Y Chris Everard es un periodista de Reino Unido. Entonces, en ciertos documentales que él saca, tiene de invitado a David Icke, que habla sobre los reptilianos, la Matrix y toda esta onda, ¿no? Entonces hay ciertas ideas que tiene David Icke que a mí me agradan, ¿no? Porque sí hay como que este tipo de mentalidad de hay que salir de la Matrix y toda esta onda, ¿no? Ya sabes, como que esta mentalidad que tienen ellos, pero sí tiene ciertas ideas que él ha dicho o ciertas teorías que pues sí, no suenan pues nada lógicas, ¿no? O que suenan simplemente como dices, ¿no? Ya para tratar de vender algo, porque al final de cuentas, pues sí vende libros, vende conferencias, vende muchas cosas, ¿no? Pero digo, al final de cuentas, y como bueno, siempre lo hemos dicho o lo he dicho, y como ahorita también lo dijiste, creo que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces, lo que tal vez hoy en día suene un chiste o suene un relato de alguien que se inventó, el día de mañana tal vez se pueda hacer realidad, ¿no? Pero digo, mientras no se confirme nada, creo que mire, joven, hace muchos años, le voy a contar dos casos. Hace muchos años, cuando en mi tiempo no existía el internet, bueno, lo usábamos en el ejército, pero solo el correo electrónico. Lo vi, déjame acuerdo si fue en un programa de Canal 11, un helicóptero iba de un poblado, no sé de dónde, en África, iba en un helicóptero, una avioneta, no recuerdo bien. La cosa es que ellos vieron, estaban tomando fotografías, estaban tomando muestras como el relieve geográfico. Entonces estaban tomando fotos y ellos toman una foto de una grieta enorme. Entonces regresan para tomar la foto, para checar, ¿no? Y tomar otra foto para ver qué es lo que está pasando, y se levanta una serpiente de no sé cuántos metros grandísima, o sea, una serpiente gigante. Entonces, después se dijo que eso no podía ser, bla, bla, bla. Ahora sabemos que sí puede haber serpientes de más de 20 metros, pero antes se decía que no. Dígame. En el Amazonas, bueno, tú cuentas que fue en África, pero en el Amazonas hay casos que están documentados con muchos testigos de que hay serpientes gigantes, y ya ahí, si te pones a escarbar, me acuerdo que fue un caso de que hablé hace en 2020, principios de 2021, no me acuerdo, que han encontrado los restos de esta especie gigante de serpiente que la ciencia llamó Titanoboa. Exactamente. Que fue como el entre se extinguen los dinosaurios, y antes de que empiece a surgir esta megafauna, más bien parte de la megafauna que surge es esta Titanoboa, que justamente vivía en lo que hoy es Colombia, en esta zona del Amazonas. Entonces está como esta posibilidad de que, a lo mejor si la piensas con la lógica que conocemos, ¿no? Que lo que vimos en biología, en la primaria, en la secundaria, dices, no tiene sentido que una madre que vivió hace millones de años siguiera viva. Pero quién sabe, a lo mejor no la Titanoboa, pero a lo mejor algún descendiente. Sí, claro. Nada por ahí. Porque aparte hay zonas del Amazonas que están inexploradas por el hombre. Muy extensas, a lo mejor una chaparroboa, tal vez, ¿no? Exacto, sí. Dice aquí, Titanoboa Junior. si puedes repetir el nombre de tu libro de terror cósmico para que lo busquen en Kindle. Es La Orden de Camazotz. Camazotz con C la primera y las otras dos con Z.
La orden de Camazots. Sí, a ratito se los vamos a poner ahí también el link para que vayan y lo compren. Bueno, otro caso que me pasó, fíjate que yo andaba viajando yo estaba viajando pues yo era militar, entonces a veces teníamos que andar en diversos estados, y me tocó andar por Veracruz, no recuerdo exactamente dónde estaba, pero me acuerdo que estábamos en un puente viendo el río, un río enorme, me estaban hablando de algo de ese río, una historia de ese río, y yo vi un tiburón, clarito vi un tiburón. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, yo les conté y me tiraron de loco, dijeron, güey, los tiburones no pueden estar en los ríos, ¿verdad? Ahora se sabe que los tiburones, ven este pinche viejo loco, lo que decían, ahí está. Ahora se sabe que por ejemplo, el tiburón toro puede vivir en los ríos, pero en ese tiempo pues no había modo, ¿no? Y para rematarlo de David, el loco Icke, ¿sabes que en mis tiempos que no existía el internet, comprábamos había revistas como Duda, que era una revista pero súper perrona, tengo unas. Y muy, muy interesante, que a veces se aventaban unas cosas bien locas, y yo leí muy interesante que un tipo de una universidad, no sé de qué país, creo que fue de Estados Unidos, que lo leí hace un chorro de años, ya ni me acuerdo qué es leer, carnal. Bueno, la cosa es que dicen que inventaron una especie de cápsula criogénica para poner células y hacerlas evolucionar a ver hasta dónde podían llegar. Y supuestamente pusieron las células de un reptil y lo hicieron crecer y formaron un cuerpo de un humanoide. Que después con el tiempo lo destruye, bla, bla, bla. Lo voy a buscar. Incluso si lo encuentro, se los voy a hacer llegar. Pero me hace pensar, dígame. Es bueno, es que iba a decir un caso, pero termina y ahorita ya les comento. Bueno, es que me hace pensar en esto que muchas veces nosotros decimos. Yo he visto videos, pero como sabemos que ahorita todo se puede modificar manipular. Y lo puedes ver, sí. Entonces, pero realmente sí hay demasiados casos, o sea, que deberíamos de poner esa línea de decir, a ver, ¿qué tanto es tu imaginación y qué tanto de esto es realidad? Porque hay muchas cosas que vemos que como no entendemos, les damos un concepto basado en lo que nosotros conocemos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el hombre oso que en Estados Unidos es muy común. Acá yo lo he hablado mucho, yo vivo en Canadá. Hablamos mucho del pie grande, acá se llama Sasquatch, y acá está protegido por la ley. Incluso. Okay. O sea, la gente puede decir, no existe. Bueno, si no existe, ¿por qué está protegido por la ley? También creo que es en Alaska o en Rusia, no me acuerdo, hay una ley que creo que es en Rusia. Hay una ley que si alguien quiere como hacer una expedición para buscarlo, primero tienen que, lo que encuentren, primero tiene que ver el gobierno antes de que salga a la luz. No me acuerdo si es en Rusia, pero es algo real, o sea, no es una jalada, no es una teoría, o sea, eso sí es real. Y si le pone a pensar así. O por ejemplo, en ¿cómo se llama? En el Tíbet, ¿no? Que los monjes tibetanos han afirmado que han tenido contacto con el Yeti, ¿no? Y que existe, o sea, es cuando te ponen a pensar. Lo que les iba a comentar es, no sé si, bueno, yo me imagino que llegaron a escuchar La Mano Peluda con Juan Ramón Sáenz. Sí, no sé si escucharon alguna vez el relato que era un biólogo, que no me acuerdo a qué parte de México fue, que él dice Chiapas, que vio un dinosaurio. Sí, que vio un dinosaurio, ¿no? Y él, o sea, y es una persona, aquí podemos decir, una persona de ciencia, y él cuando lo relata, pues él lo relata muy sorprendido, que vio era como un velociraptor, ¿no? Pequeño, dijo. Que dijo que no iba a decir dónde iba a estar, dónde lo había visto precisamente para. Exactamente. Pero llegó un pinche gobierno a poner un Tren Maya y no, pero digo, toda esa eso es. Perdón, ¿cómo se llama? Eso es muy interesante, ¿no? Como este tipo de. Sí. De hecho, ese relato fue, ¿no? Ese relato fue el que me hizo interesarme en la criptozoología y que me hizo saber que existía. Yo escuché no sé de qué año sea, pero yo lo escuché en la secundaria, me acuerdo de esas noches que me ponía así a ver y dije, ay, ¿qué carajo es esto? Y de hecho hay uno, seguramente conocen el podcast de Joe Rogan, que es el podcast más escuchado del mundo, y este cuate trae muchos invitados muy, muy interesantes de diferentes rubros. Hay uno, no me acuerdo cómo se llama el cuate, lo van a encontrar fácil porque hay muchos clips en YouTube de ese episodio en específico. Es un chavo asiático con el cabello largo pintado de rubio y la barba rubia, o sea, lo van a ver luego. Y ese cuate está contando su historia de que fue a buscar al Mokele Mbembe, que es una historia que fue muy popular hace como 100 años aproximadamente, que es, o sea, los investigadores ya ven que se puso muy de moda que los exploradores estaban buscando animales exóticos y porque ya había barcos y había aviones, los podían mover y demás. Les llega el pitazo
a los gringos, específicamente también a los europeos, pero sobre todo a los gringos, de que en África, creo que no me acuerdo qué parte del Congo, había un dinosaurio, era un cuello largo, no sé cómo se llama la raza de especie del dinosaurio cuello largo, pero veían los dibujos que hacían los nativos, que decían, ellos cómo pueden saber esto, cómo saben que existen. Exacto. Y le decían el Mokele Mbembe, que Mokele Mbembe significaba en el dialecto de ellos el que detiene los ríos, porque esta cosa andaba en los ríos y decían que comía, no que comía, pero que podía matar a un hipopótamo, o sea que era tan grande que, o sea, un hipopótamo no era rival para él. Y este cuate, este chavito, bueno, ya no está tan chavito, ¿no? Pero el que sale con Joe Rogan ya está más grande, pero es joven, es un cuate joven. Sí. Se lanza a esa parte del mundo. La verdad no he escuchado el capítulo completo, he escuchado clips en YouTube, pero él va buscando al Mokele Mbembe hace no muchos años y no sé si, o supongo que no lo encontró, pero sí encuentra una tribu de pigmeos. De gente de esta que son africanos, pero son muy bajitos, que vivían así súper en las entrañas de esa parte del Congo, si no me equivoco, del Congo, y va con un intérprete que creo que era alemán, y obviamente el chavito no hablaba, creo que es fotógrafo, una cosa así, y él no hablaba el idioma de ellos. El otro, había uno de los de la tribu que hablaba un poquito de francés, entonces el que se pone como a traducir es el alemán, el que iba con el chavo que está en el capítulo de Joe Rogan, y el señor, porque aparte era un señor ya grande, que hablaba un poquito de francés, y los pigmeos tocaban a este cuate, le tocaban la cara y le decían, algo decían, y él no entendía. Y decía, ¿qué es lo que dicen? Y dice, dicen que tú vienes de las estrellas, o sea, el asiático, porque ellos nunca habían visto un asiático. Sí. Entonces, ahí te das cuenta, y eso fue en 2000 y tantos, o sea, ahí te das cuenta de que sí tiene mucho sentido estas historias de, pues lo que dicen, ¿no? Eso yo me acuerdo que me voló la cabeza, porque aparte si hay evidencia, lo pueden buscar en Yucatán, vean, no les fallo ahorita con el nombre, pero hay un templo en Yucatán que tiene pinturas que se ve a los mayas peleando con hombres blancos y con hombres negros. Entonces está como la hipótesis de que en algún momento llegaron africanos a Yucatán, a territorio maya, y llegaron vikingos, que bueno, eso sí se sabe, que los vikingos fueron los que descubrieron América, no Cristóbal Colón, llegaron los vikingos, pero llegaron a Groenlandia y parte de Canadá. Se han encontrado asentamientos vikingos al norte de Canadá, recientemente, ¿no? Entonces está esta hipótesis de que a lo mejor llegaron algunos africanos, algunos vikingos a territorio yucateco hace muchos años y se agarraron a madrazos. Y obviamente, aunque físicamente eran superiores los vikingos y los africanos, eran menos los yucatecos, los mayas, se los escabecharon, y está en esas pinturas. Dice, ¿por qué pintaron hombres negros y hombres rubios? O sea, ellos, aquí no había rubios ni negros, en el tiempo de los mayas. Bueno, no existían. Pero yo como conspiranoico te diré, si esta tribu de pigmeos vio a un asiático rubio, bueno, digamos, no sé si estaba rubio ahí. Ahí no estaba rubio. Él tiene el cabello corto, negro, no trae barba, nada. Y dice, viene de las estrellas, quiere decir que en algún momento pudiera ser que tuvieron contacto y vieron con gente de las estrellas y lo compararon. Es curioso, porque muchas veces nosotros hablamos de que pues la mayoría de las leyendas tienen una base. No todo puede ser mentira. Sí hay como, por ejemplo, las leyendas de ahora que le decimos creepypasta, ¿no? El Slenderman, que nunca ha existido ni existirá, pero que ahora ya en el imaginativo incluso de la gente dicen, es que yo vi al Slenderman por allá en el bosque, no sé dónde. Ok, eso ya, bueno, ok, va a las leyendas, a las nuevas leyendas, ¿no? Modernas. Ahora pero, y puede pasar con las viejas, pero algo de verdad siempre hay detrás de. Sí, exacto. Ustedes, no sé si sabían, en la zona de África donde existen los gorilas de montaña, que no son los mismos que los de espalda plateada, los de montaña son los que tienen la cabeza como más cortita. En esa zona, cuando descubrieron a los gorilas de montaña los europeos, en la época que intentaron colonizar África y demás, ellos escuchaban leyendas que contaban los africanos, los locales, que decían, es que unos hombres gigantes y peludos bajan y destrozan la aldea y se llevan a veces a las mujeres. Eso contaban los locales. Decían así como, o sea, es un monstruo, ¿no? Sí. Y cuando los europeos empiezan como a indagar más, descubren a los gorilas de montaña. No eran hombres, eran los gorilas. Entonces ahí tú puedes ver y decir, entonces no está tan descabellado que sí exista Sasquatch. Yo creo que Sasquatch, esas cosas, yo creo que sí existen en ciertas partes del mundo. En algún momento existieron en todo el mundo, porque en todos los países hay, sobre todo en Asia,
en base hay una diversidad enorme de esas leyendas, de que Sasquatch chiquito, Sasquatch... Yo creo que aquí sí hay, sobre todo en Norteamérica, pero no creo que tengan habilidades mágicas, porque ya ves que hay quien lo asocia con los ovnis y no sé qué. Yo creo que no. Sí. Yo creo que son animales. O sea, yo creo que son changos que viven en las montañas y que viven sobre todo en Canadá, Estados Unidos. Me han llegado muchos relatos de suscriptores aquí en México, en Argentina, creo que en Colombia también. Vaya, pero yo no creo que tengan habilidades mágicas ni que sean vaya, o sea, son animales, en mi opinión. Yo siempre mi teoría es que son Gigantopithecus que llegaron que se quedaron por acá, pero y que fueron evolucionando, ¿no? También. Pues, ¿qué tanto? Bueno, no tanto como el humano, pero pues al punto de que, mira, hay algo curioso. Yo el otro día hablaba hay un documental, no sé si todavía está en Netflix, donde un tipo supuestamente grabó a un pie grande en Estados Unidos, en unas montañas, por ahí lo fue a buscar. Yo le explicaba a una persona que en la naturaleza, voy a poner el ejemplo del mar, cuando tú ves un tiburón, el lomo del tiburón generalmente es gris o negro y la parte de abajo es blanca. Entonces mucha gente no pensamos el porqué de esas cosas, ¿no? La parte porque si tú lo ves desde arriba, se confunde con el oscuro del fondo del mar. Entonces para camuflajarse, no sé, para esconderse. Y cuando tú lo ves por abajo, para que se vea con la claridad de arriba, se ve blanco, entonces tú no lo notas que está encima de ti. Para eso es que tiene ese color. Ok, en ese video que les hablo del supuesto pie grande, ya voy a empezar a hablar como Riggs, como el profesor, es el profesor Riggs, para que se enoje, yo sé quién se va a enojar. Señor profesor. El señor profesor. Doctor Riggs. La cosa es que hay un punto donde este tipo empieza a seguir con una cámara de visión nocturna, empieza a seguir el rastro del Sasquatch, o bueno, de este pie grande, y este pie grande se para junto a un árbol y como que se hace bolita. Entonces güey, obviamente no se le acerca, ¿no? Sino que lo está grabando y dice, ahí está, pero parece una piedra. O sea, tú lo ves y dices, güey, en apariencia es una piedra. Cuando al otro día va al mismo lugar, dicen, esta es la misma zona, está parada en el mismo lugar, y dice el tamaño de donde la rama donde le llegaba la cabeza, más o menos, ¿no? Bueno, que estaba como agachado, eran como 2,50 metros. O sea, agachado el animalito ¿no? Ah, la mierda. Entonces, 4 metros debe medir. Entonces, ahora, la cosa es cómo por la naturaleza en la que viven, el ecosistema donde viven, estas criaturas evolucionaron a un punto donde se pueden camuflajar. Incluso hay fotografías, por ejemplo, de gente que dice, a ver, encuentra al leopardo en esa fotografía, o encuentra un tigre, ¿no? Sí, porque exacto. Entonces, yo tengo esta teoría de que son Gigantopithecus que evolucionaron a este punto donde pueden pues y aparte sobre estos seres sí hay mucha evidencia. O sea, la verdad es que sí hay muchas evidencias. Hay fotos, hay ciertos videos. Hay hasta sonidos como los que la otra vez les mostré, que no me acuerdo cómo se llaman, no sé si los he escuchado. Unos aullidos, ¿no? Exactamente, que se escuchan también bien locos, pero la verdad es que bueno, hay unos ¿cómo se llama? Así se llaman los sonidos. Espérame, vi unas fotos la otra ocasión, no me acuerdo dónde estaba investigando, de una persona que fue a acampar a un parque nacional en Estados Unidos, y él estaba pescando ahí con su familia normal, y empieza a tomar fotos del paisaje, ¿no? Normal, un señor X, y de repente en una de estas fotos, al fondo, se ve está un árbol gigantesco en el mero bosque, y se ve un ser aproximadamente, dice el señor, de unos 2,5 metros, y se ve completamente negro, o sea, es como si estuviera de espaldas, negro peludo. A mí me dio la impresión como si fuera un gorila, ¿no? Un gorila gigantesco, pero lo que era más, lo que era curioso de esto era el cráneo que tenía esta figura que tenía ahí. Era un cráneo o sea, era pequeño a comparación de todo el cuerpo, era un cráneo muy pequeño y bueno, digo, hay infinidad de fotos de estos seres. Entonces yo creo que sí, como dice, ¿no? Puede ser un animal que no ha sido descubierto y que por lo mismo tal vez de su forma de ir evolucionando ha tenido la forma de camuflajearse, de esconderse de los humanos, ¿no? Porque digo, los animales también son inteligentes, ¿no? Imagínate si los que encontráramos hoy en día, no sabemos qué podrían hacerles, ¿no? Si hoy en día cazamos animales y deforestamos y hacemos 1000 cosas, imagínate si encontráramos un ser
que ahorita es un críptido, pero el día de mañana lo pudiera confirmar la ciencia, yo creo que imagínate los zoológicos, ¿no? Llenos de estos seres, entonces mejor que se queden así, en el imaginativo de muchos y en las evidencias de otros. Rix, para ti, de todos los relatos que recibes y de todas estas experiencias que te mandan, ¿hay alguna que no hayas relatado al día de hoy que te haya sorprendido y que no hayas querido relatar por algún motivo, o simplemente la estás guardando y que tú digas, de verdad esta historia sí me ha dejado impactado o sorprendido? Pues así de guardármela, ¿no? De hecho, es que pareciera que me llegan muchas historias de suscriptores, pero la verdad no me llegan tantas. Y cuando veo una que digo, esta, la cuento luego. Entonces es así como una guardada, no. Pero de las que más me han sorprendido, a lo mejor ya le conté con otra amiga de Mar, de Remanchados de Terror, un saludo. La voy a contar aquí otra vez, que me voló la cabeza, que pareciera que tiene que ver con lo de la famosa leyenda de los niños de los ojos negros. Que sobre todo se cuenta en Estados Unidos, pero ya hay relatos de estos chamacos en todas partes del mundo. Me han llegado de Argentina, de México, de muchos lados. Pero aquí me lo contó un suscriptor que su familia viene de Italia, de Sicilia, su abuelo. Creo que él es argentino. Y, o sea, él nació ya en Argentina, creo que su abuelo bueno, creo que es argentino, no me acuerdo de dónde es, pero su abuelo era siciliano. Entonces dice que en Sicilia, cuando el abuelo, antes de que naciera el abuelo, o sea, en tiempos del bisabuelo, contaban de que en ciertos periodos del año llegaban mujeres desnudas muy guapas a la costa, un chingo, pero no hablaban italiano, o sea, pero lo curioso era que siempre los que iban a acercarse a las chavas eran los chamaquitos jariosos de 15, 16, 17 años que empiezas ya como, ¿no? Y los adultos no. Exactamente, entonces tú como chamaquito decías, oye, aparte no hablan en italiano, pero como que sí jalan, güey, ¿no? Estaba raro. Los papás, los abuelos, los hermanos grandes les decían, cuando lleguen, no se acerquen a ellas. Ellos les decían las brujas del mar, a estas cosas. Entonces, siempre habían varios que caían en el juego, en la noche, pues, pasaba lo que tenía que pasar, pero cuando despertaban, ya estaban, no había nadie en la cama con ellos, con los chavitos. Y decían, ¿qué pedo? Y era así de que decían que siempre era lo mismo. A la mañana siguiente que habían llegado, ya no había ninguna de estas mujeres, nadie las había visto irse, y todos los chavitos salían así donde habían estado con las chavas, así de a buscarlas, ¿no? Y se encontraban con ellos mismos, así de, oye, güey, ¿dónde está la tuya? ¿Quién sabe? Y la tuya, no, ¿quién sabe? Pero aparte los chavitos despertaban, de nuevo, hablando de los elementos de los encuentros con extraterrestres, los chavitos despertaban con dolor de cabeza y con sabor a cobre en la boca, que sabemos hoy en día que es un síntoma de que estuvieron expuestos a radiación. En ese entonces no lo sabían. Entonces era como que los papás y los abuelos, los que ya habían pasado por eso, ya iban así de no pasa nada, o sea, te caíste en la trampa de las brujas del mar, no pasa nada, ya hasta ahí quedaba. Pero después de cierto tiempo, había otra mañana, después de más o menos 9 meses, que aparecían muchos bebés en la costa. Así en la mañana despertaban y habían bebés en la costa. No eran muchísimos, pero sí habían varios, ¿no? Siempre la gente del pueblo agarraba uno y los adoptaban, ¿no? Y se quedaban con los bebés. Tiempo más adelante había un día, y es que digo cada cierto tiempo porque no me especificó el suscriptor cada cuánto, pero ya años después quizá, llegaban niños a la isla que tenían los ojos completamente negros y que su comportamiento eran como agresivos, como niños maldosos, o sea, como que rompían cosas, como que se asomaban a las casas, pero lascivos, o sea, eran malos, o sea, se veían que eran malos los niños. Y cuando llegaban a la isla, todos se encerraban en sus casas, todos, nadie salía en esos días, estaban como 2-3 días, y así como habían llegado y nadie había visto de dónde habían salido, así desaparecían. Entonces, la hipótesis que tenían era que estas brujas del mar no eran mujeres guapas, eran otra cosa, quién sabe qué eran, se reproducían con estos chavitos, y los bebés que llegaban a la costa, eran producto de la relación con los chavitos y las cosas estas. Pero seguramente la marea jalaba de regreso a algunos de estos bebés, y eran los niños que ya llegaban de grandes, de los ojos negros. Entonces estos que se quedaban en la costa eran criados por los papás, por así decirlo, porque no eran los papás, los adoptaban quien pudiera, pero eran criados por humanos en Sicilia, y los otros eran criados por sus madres, fueran lo que fueran estas cosas en el mar. Y salían a la costa, hacían sus desmadres y se regresaban. Eso pasa, no sé si siga pasando, pero por lo menos estuvo pasando mucho tiempo. Y ahí les da lo interesante, que el suscriptor me especifica que su bisabuelo, o sea, el papá de su abuelo, él, como que no me lo dice así, pero sugiere que era homosexual. O sea, él nunca tuvo mujeres, pero sí tuvo un hijo, que no era su hijo, que es el abuelo. Entonces,
dice que siempre que le pregunta, esa historia se la cuenta siempre desde que eran niños, y en las comidas familiares cuando pregunta sobre el origen de su abuelo, él cambia el tema, el señor. Entonces es como un secreto a voces en la familia que el abuelo de este chavo, de mi suscriptor, era uno de los bebés que llegó a la costa. Y lo más interesante es que, ok, a lo mejor no es, el abuelo no es hijo biológico de su bisabuelo, ¿no? Lo adoptó. Sí. Pero el suscriptor, mi suscriptor, sí es hijo del hijo o hijo de la hija del abuelo. Entonces, en su código genético, este suscriptor trae parte de la respuesta de qué es o qué son estas cosas. Ese se llama plot twist, carnal. Ese es un plot twist. Bien interesante. Órale, esa historia qué buena historia, Y a mí me voló la cabeza y yo creo que fue mi favorita de las que me mandaron hace un año y yo le puse Las Brujas del Mar como título, porque está bien interesante, sea cierto o no, está chingoncísima y ahí nos da como ese origen posible de los niños de los ojos negros, que nadie sabe qué son. Pero tengo aquí un...